Punch-Out es una franquicia de Nintendo que, a pesar de estar medio abandonada, no le ha impedido obtener su decente número de fanáticos, principalmente de habla inglesa, lo cual no significa que no existan hispanohablantes que gusten y hablen de la franquicia aquí en internet. Hoy quiero aportar a esa comunidad hispana analizando Super Punch-Out de Super Nintendo, siendo un título que acabé hace relativamente poco y considero muy resaltable a pesar de ser impopular incluso dentro de su propia saga. La idea detrás del juego era el deseo del creador de la franquicia, Kenyo Takeda, de traducir perfectamente los juegos de arcade a las consolas. El primer intento de esto fue en NES con Mike Tyson Punch-Out. Sin embargo, debido a limitaciones de hardware, el juego tuvo que simplificar el apartado gráfico y cambiar el sistema de combate, el cual, a pesar de ser muy bueno, tanto que sería usado en una entrega futura, no era la adaptación fiel que buscaba Takeda, por lo que tuvo que esperar 7 años para que una consola más potente pudiese cumplir dicha hazaña. Con la llegada de Super Punch-Out este sueño se cumplió, lo cual puede observarse primeramente en su apartado audiovisual. Super Punch-Out trae de vuelta la dirección y estilo visual de las arcades, actualizando los gráficos para que sean en 16 bits y puliendo las animaciones. El apartado sonoro también fue mejorado con respecto a las pasadas entregas. Antes los efectos de sonido estaban parcial o totalmente computarizados. Ahora el sonido está grabado para que los golpes suenen como auténticos golpes, y las voces vuelven de los arcades, esta vez de parte del mismísimo Charles Martinet, que les da una actuación más variada a cada personaje en vez de ser el mismo tono de voz como era inicialmente. La música del juego es considerada, sin embargo, como un bajón respecto al juego de NES, cuyo tema principal era muy icónico y transmitía muy bien el sentimiento de ser un boxeador. El soundtrack de Super Punch-Out no es ni de lejos tan icónico, pero no por eso considero que sea malo. De hecho, tiene el mérito de ser más variado y de ofrecer temas personales para todos los oponentes. Todos esos elementos en conjunto hacen al apartado técnico bueno de por sí, pero creo más importante aún el cómo este logra transmitir a la perfección el espíritu absurdo de la franquicia. Verán, algo que caracteriza a Punch-Out desde su segunda entrega de arcade, que graciosamente también se llama Super Punch-Out, es el absurdo de sus combates. La mayoría de oponentes suelen ser estereotipos andantes que se pasan por el forro las reglas de boxeo y se meten a pelear contra un morro de baja estatura solo para recibir una paliza. Esto es una constante en toda la franquicia y Super Punch-Out no es la excepción. Desde las animaciones que los peleadores hacen antes de los enfrentamientos, su actitud en combate y cuando te derriban o son derribados, muestran lo estrafalarios que son, además de otorgarles un carisma y una caracterización que será pequeña pero funciona perfectamente para el tipo de juego que es. No todos los personajes muestran este carisma, pero son tan pocos que resulta casi irrelevante. De todos modos, ahora que expliqué este apartado de Super Punch-Out, toca hablar de la otra parte de su identidad, su jugabilidad y desafío. Para entender cómo se juega este título, primero tenemos que ver cómo se controla nuestro personaje, que es obviamente calcado de las arcade, pero con un mapeado de botones mejor hecho. En las maquinitas la manera de cambiar de guardia y agacharte eran muy incómodas para un juego de acción rápida como Punch-Out. Incluso el juego de NES llegó a cometer ese error en parte. Todo esto no pasa en el juego de Super Nintendo. Aquí el movimiento y el cambio de guardia se realizan de manera más intuitiva y rápida para que el jugador pueda concentrarse más en la acción. ¿Y cómo es esta acción? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tanto nuestro personaje como los oponentes tienen dos guardias, la baja y la alta. Esta última se activa en nuestro personaje cuando mantenemos pulsado arriba en el D-pad. Saber manejar las guardias e identificar las de tus oponentes te permitirá saber dónde atacar y cubrirte de ataques. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones resultará más conveniente esquivar los golpes, ya que es común que los contrincantes tengan ataques, normalmente uppercuts, que resulten imbloqueables. Para esquivar tenemos la opción de hacerlo a la izquierda, a la derecha o agacharnos, ejecutándose intuitivamente con las demás direcciones del D-pad. La duración del esquive dependerá de cuánto tiempo mantengamos pulsado el botón, agregando una nueva capa de aprendizaje en la que ya no solo importa hacia dónde esquivas, sino también por cuánto tiempo. Por el otro lado, para atacar tenemos en nuestro arsenal tres tipos de ataque, 4 o 5 si somos técnicos, que se pueden configurar sus botones en un menú especial. Los dos principales serían el jab izquierdo y el derecho, siendo el primero más rápido y el segundo más fuerte.
Mientras golpeemos al contrincante sin recibir daño, estaremos cargando una barra de abajo de la pantalla llamada marcador de poder o barra KO, la cual si llenamos al completo nos dará acceso al super golpe, un uppercut o hook si se hace en la guardia baja, que tiene más retraso que el resto de los dos golpes, pero si se conecta hará mucho más daño que estos dos. El problema es que de normal un oponente puede esquivar o bloquear ese ataque, por lo que pensar que ya tienes la partida ganada es un error. Existe una segunda forma de ejecutar el super golpe, y esa es presionando el botón que lo activa 2 veces rápido. Esto hará que tu personaje dé una ráfaga de golpes que son más débiles y también pueden ser bloqueados, pero si logras encajar los suficientes golpes, puedes causarle a tu oponente un estado de mareo absoluto o bien ser un reemplazo al power up cuando no lo tengas. Este power up también se va cargando como la barra KO y se activará automáticamente por defecto. Al hacerlo, tu personaje empezará a dar golpes aún más veloces permitiéndote alargar los combos. Aún así, a diferencia del super golpe, este sí se gastará con el tiempo, por lo que tienes que aprovecharlo cada vez que lo tengas. Con estos movimientos el jugador debe abrirse paso en las peleas contra los oponentes, los cuales como ya dije tienen distintas actitudes en combate, pero a la vez también tienen varios comportamientos en común. Uno de estos sería su ofensiva. Cuando quieran atacarte, los oponentes mostrarán un cambio de postura que ayudará a saber el tipo de golpe que lanzarán. También hay que tomar en cuenta que sus ataques están compuestos de varios golpes en forma de combo, por lo que es importante memorizarlos para encontrar un hueco por donde contraatacar. Aún así, la memoria no es del todo fiable, ya que los movimientos de los contrincantes se vuelven más aleatorios mientras más tiempo transcurra, por lo que es normal que mientras juegas esperes que el oponente haga un movimiento pero resulta que hace otro, así que tienes que tener buenos reflejos y pensar rápido para que el RNG no te destruya. En cuanto a la defensiva de los oponentes, esta se compone de esquives y bloqueos, pero además existen los contrincantes que esquivarán tus golpes desplazándose por el ring. Tratar de pegarles cuando hacen esto te resultará perjudicial debido a que suele estar seguido de un golpe que no podrás esquivar. Los oponentes recuperarán la postura instantáneamente después de ser golpeados. Sin embargo, cuando ellos lanzan un golpe, suelen dar frames de vulnerabilidad en los cuales si los golpeas, los dejarás temporalmente aturdidos, permitiéndote hacer combos de manera más segura. Otra forma de dejarlos aturdidos es golpeándolos cuando están a punto de atacar, pero debes hacerlo en el mismo lugar por donde viene el golpe y en el momento justo, porque si lo haces muy rápido simplemente cancelarás su golpe, y si lo haces muy lento no alcanzarás y recibirás un tortazo. De todas formas te interesará aturdirlos de esta forma, porque si atacas a tu contrincante sin darle un respiro o posibilidad de respuesta, entrará en un estado de mareo absoluto, en el cual se moverá desorientado en el ring o hará una pequeña animación que indicará que está 100% vulnerable, lo que significa que si logras darle un super golpe en el lugar y momento justo, lo insta-noquearás, independientemente de su estamina, y si se logra levantar, estará muy debilitado, lo cual te da una buena ventaja para ganar o simplemente mejorar tu tiempo. Esto último puede llegar a ser importante porque los encuentros se componen de un solo round de 3 minutos, que si terminan será derrota automática, a diferencia del juego de NES que tenía 3 rounds, y la victoria podía obtenerse por decisión si no habías alcanzado a noquear a tu oponente. Esto podría hacer ver al juego de SNES más injusto, al no hacer que pierdas por no tener habilidad, sino por tiempo, pero ¿esto es realmente así? Algo que tenemos que recordar es que el juego de NES tiene un sistema de combate diferente, el cual te incita a ser un poco más precavido para no cansarte y seguir un ritmo con cada oponente. En Super Punch-Out puedes encestar los golpes más o menos cuando quieras, por lo que es más libre en ese sentido. Entendiendo esto, podemos comprender que cuando se nos acaba el tiempo sí es culpa nuestra, al no saber cuándo atacar y jugar demasiado pasivo. Si eres lo suficientemente bueno, casi nunca te va a faltar tiempo, aunque sí es cierto que en oponentes más difíciles puede llegar a ser muy justo. Para ganar estos encuentros es necesario derribar a nuestro contrincante sin que pueda levantarse antes de que la cuenta hasta 10 termine, o directamente haciendo un knockout técnico, que se consigue al derribarlo 3 veces. Para derribar al oponente debes vaciarse su barra de vida, o más apropiadamente barras de estamina, el cual se puede ver en la parte superior de la pantalla junto a la de tu personaje. En caso de que a ti se te acabe la barra de vida, deberás aporrear los botones para ayudar a levantar a tu personaje antes de que se te acabe la cuenta, si es que no te han derribado ya 3 veces. La velocidad en la que te levantes dependerá de tu desempeño en la pelea hasta ese momento, y con qué golpe te derribaron.
Si es el oponente el que se está intentando levantar, puedes aprovechar el tiempo para recuperar energía también aporreando los botones, pero igualmente puedes recuperar vida mientras peleas si golpeas a tu oponente en el momento justo, aunque ese también puede hacer lo mismo contigo. Ganemos o perdamos la pelea, al final seremos evaluados con un puntaje. Primero nos darán puntos técnicos por los golpes que dimos, si noqueamos al oponente, etc. Luego están los puntos bonus, que consigues al ganar los encuentros, y dependerán del estamina que nos quede, el tiempo, y si no tuvimos que recurrir a una revancha. Lo que significa esto último y para qué sirven los puntos lo explicaré después. Habiendo profundizado en cómo funciona el combate, toca hablar de cómo está diseñado el juego para sacarle provecho a sus mecánicas. Este se divide en dos modos de juego, el modo Championship y el Time Attack, con este último estando bloqueado al comienzo. En el modo Championship están los circuitos, que son un monto de 4 peleas seguidas contra distintos oponentes, de los cuales el último es el campeón de dicho circuito. Hay 4 en total, y van escalando su dificultad, por lo que para desbloquearlos debes pasarte el circuito anterior, y en el caso del último debes haberte pasado los anteriores sin haber tenido que recurrir a las revanchas. Estas, como su nombre indica, te permite volver a enfrentarte a un oponente contra el que has perdido sin tener que repetir el circuito de cero, y la cantidad de revanchas que puedes tener es equivalente al número de créditos que tengas, que por defecto son 3. Aquí es donde entra el sistema de puntaje que te permite obtener un crédito extra cada 50.000 puntos que acumules, lo cual es genial porque premia al jugador por jugar bien como todo juego de estética de desafío debería hacer. A algunos les interesará no gastar estos créditos dentro de lo posible, debido a que conservarlos ayuda a conseguir más, y porque en menor medida la cantidad de créditos que te sobren serán tomados en cuenta para tu puntuación final en el circuito. Lo último que agregar es que al completar un circuito se nos permitirá enfrentarnos individualmente a los oponentes de dicho circuito en el modo Time Attack, un lindo agregado que no existía antes de la franquicia y que nos permite repetir batallas que nos gustaron o mejorar nuestro tiempo. Quisiera tocar el multijugador muy por encima y sin guión porque como es una función secreta no me parece muy relevante para el juego en sí. En pocas palabras me parece muy desbalanceado porque, bueno, tú tienes un tiempo de reacción muy rápido y el que controla al enemigo tiene varios movimientos extra y sus movimientos especiales no los tiene que cargar, pero para el colmo no puedes usar todos sus movimientos que tiene en realidad. Y bueno, creo que eso demuestra que este juego no está diseñado para ser competitivo. Para terminar, daré un breve repaso por los circuitos para dar cuenta de su diseño. El circuito menor sirve como tutorial del juego, teniendo a los contrincantes menos agresivos, con excepción de Baldur, que dan el suficiente margen para que aprendas los movimientos de tu personaje. Baldur, como campeón del circuito, se toma más en serio que el resto de oponentes, tanto en su presentación como en su desafío. Esto será una constante en los demás circuitos, aunque está más acentuado en el primero. Ya cuando empieces el circuito mayor deberías tener claro cómo jugar y el comportamiento básico de los oponentes, por lo que en este circuito empezarán a jugar con lo aprendido, agregando gimmicks, expandiendo lo anteriormente aprendido y la infaltable escalada de dificultad para que pienses mejor tus movimientos. Otra cosa importante de este circuito es que te introduce la necesidad de saber hacia qué lado pegar y esquivar, cosa que en el circuito pasado parecía más irrelevante. De todas formas, cuando llegues con el campeón Mr. Sandman, la precisión se volverá más exigente y se te castigará más por errores. Todo esto para prepararte para lo que se vendrá en los siguientes desafíos. El circuito mundial es la prueba para que demuestres qué tan bueno eres en el juego realmente, con oponentes agresivos con movimientos especiales que te pueden joder mucho si no sabes cómo reaccionar, y un ritmo que te obliga a no perder el tiempo siendo muy pasivo. El campeón Super Macho Man será tu oponente más difícil para ese momento, además también de ser el más fufón entre los campeones. Sus movimientos te dejarán contra las cuerdas e incluso te insta-noquearán en el peor de los casos, por lo que tendrás que tener los reflejos bien agudos y saber identificar los movimientos correctamente para así poder vencerlo y demostrar que eres digno de enfrentarte al desafío final. Desbloquear este circuito le da a entender al juego que eres muy bueno en él, así que el circuito especial será el desafío definitivo en donde harás valer tu título como campeón de los circuitos anteriores. Los oponentes dejarán pocos huecos para que les pegues y te castigarán mucho si das golpes en falso, por lo que aquí tendrás que tener la mente en frío al 100%. También se determinará si los campeones anteriores agudizaron bien tus reflejos, porque aquí no tendrán piedad y te atacarán con un timing muy infernal.
Existe una pequeña controversia sobre el campeón de ese circuito, Nick Bruiser, y su hermano Rick, al ser el primero un recolor del segundo, y el más simple para colmo, y que son muy poco memorables a comparación del resto de oponentes por carecer del factor ridículo y ser simplemente luchadores de box fuertes. Yo tengo varias objeciones ante estas declaraciones. En primera, lo de reciclaje. No me molesta que ambos tengan casi el mismo sprite, incluso si apenas cambian el color, ya que aunque pueda parecer que esto los hace clones a primera vista, en realidad hay otros factores como sus expresiones faciales y corporales que denotan una personalidad más decisiva e incluso dispares en cierto sentido, siendo Rick más burlón y animado, mientras que Nick es más serio y estoico. Con respecto a la queja de ser poco memorables por la falta de absurdo, se me hace incluso más ridículo, irónicamente, ya que para empezar con Rick no aplica del todo, porque como ya expliqué, tiene un carácter burlón, pero además en su pelea recurre a tretas muy sucias para atacarte, como buen bully. Por parte de Nick, hacer al oponente final un boxeador hecho y derecho que se toma en serio es algo que Nintendo ha hecho en la franquicia desde siempre, como con Mike Tyson en el de NES o Mr. Sandman en el de Wii o en el primer arcade. Nick Bruiser puede considerarse incluso más serio, pero incluso diría que esto lo juega a favor. Piénsenlo como un contraste. Después de pasar por un montón de tramposos, bufones y demás ridiculeces, toparse con un oponente 100% serio que es tan frío que no reacciona ante tus golpes y ni siquiera dice nada antes del encuentro, solo caminando calmadamente hacia ti, deja una fuerte impresión. Así que sí, ambos me parecen buenos personajes y merecedores de ser los últimos oponentes del juego. Con esto último quiero dejar en claro que considero Super Punch-Out un juego muy prolijo con pocos o nulos efectos reales y una joya de la Super Nintendo que realmente me parece un gran representante del medio. Yo no soy ningún experto en el tema, pero considero que un juego con Punch-Out puede tener un efecto positivo en la gente, ya que a pesar de no tener ninguna historia o dar algún gran mensaje, sí considero que ofrecer un desafío que incite al aprendizaje y la superación sin atajos es algo muy sano. Además, el juego es bastante corto y no está abarrotado de contenido, por lo que tampoco considero que provoque adicción. Es un juego que recomiendo mucho, a pesar de su alta dificultad es bastante accesible para casi todo tipo de jugador, porque para este juego las ganas y la voluntad son el límite.